es el preámbulo de lo que vamos a ver. La serie de los dones, el tema del día de hoy es diversidad con un solo origen, el Dios Trino que reparte dones. Diversidad con un solo origen. Hermanos, 1 Corintios 2, 4 al 6 es donde nos vamos a citar hoy. Abra su Biblia. Dispongamos nuestro corazón para que sea Dios quien nos hable y que cambie nuestra perspectiva sobre el servicio en la iglesia. Lo primero que debemos de entender es que Dios nos ha dado regalos. En el bosquejo que yo les he dado, en las hojas que les he repartido, les he hablado de todo el lenguaje que habla esta carta. Habla de regalos, habla de diaconio, que es servicio, habla de varios términos que son esenciales que debemos de entender. Así que debemos de entender lo siguiente. La situación con la iglesia de Corintio es esta. Ellos estaban confundidos con respecto a los dones espirituales. Creían que los dones que ellos tenían era para glorificarse a sí mismos. Como la gran mayoría de nosotros, cuando tenemos dones, nos gusta que sean valorados y aplaudidos, ¿verdad? Si alguien nos dice con respecto a cierto don, no necesariamente un don espiritual, sino con un don que es, por ejemplo, el de tocar guitarra, si la tocamos fuera de la iglesia, la gran mayoría de gente cuando se termina una composición, una pieza, ¿qué hace? Aplaude. Entonces, ¿qué pasaba con los dones espirituales en Corinto? La gente pensaba que era lo mismo. Mire, movió una silla. Mire, hice tal cosa. Alabado, hermano. ¿Verdad? Estaban desenfocados, trabajaban para sí mismos. Cuando nosotros trabajamos para nosotros mismos y no ponemos los dones a servicio al Señor, siempre nos desanimamos. Siempre. Porque ¿qué decimos? Nadie lo reconoce, nadie lo ve, la gente no ve mi esfuerzo. Entonces no estamos poniéndolos al servicio del Señor, estamos poniéndolos a nuestro propio servicio, y como no recibimos reconocimiento, nos lleva gloria a Cristo, y por eso es que hay desánimo. Entonces nosotros tenemos que saber que la gran mayoría de la insatisfacción que tenemos cuando servimos al Señor en la congregación es porque ponemos la mirada en los hombres y no en el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que reparte los dones? ¿Quién? ¿Fuerte? Espíritu Santo, para la gloria de Cristo. ¿En dónde? En la iglesia. Entonces, cuando nosotros no entendemos, no tenemos las motivaciones correctas, ni entendemos los propósitos correctos, es por eso que hay desilusión. Son del Espíritu Santo, para la gloria de Cristo y la edificación de la iglesia. No son para mí, por mí y de mí, ¿verdad? ¿Dónde entonces el hombre puede ser feliz al servir? En la iglesia y glorificar a Dios, ¿verdad? Puede haber menosprecio a causa de eso, y eso es pecado, ¿verdad? Entonces Pablo lo que le intenta explicar a la iglesia es que es movida por el Espíritu. Todas las cosas que se están haciendo en la congregación son por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios, y no debe de ser ofendido ni maltratado. Por lo tanto, ¿cómo debo yo servir a Dios en la iglesia? ¿Con mala gana? ¿Con pereza? ¿Con apatía? ¿Con indiferencia? No, porque si yo hago esto estoy ofendiendo al Espíritu Santo, que es Dios. Tengo que servir a Dios de buena gana, de buena voluntad y con la mejor y mayor disposición, ¿verdad? Es importante que nosotros lo entendamos. Tenemos que saber que estos dones deben de exaltar a Cristo en todos los aspectos, en nuestra voluntad y en nuestro carácter. De nada sirve que yo tenga un montón de dones y yo no haga las cosas con buena voluntad, con buena disposición, porque se nos está olvidando que es para la gloria de Cristo y para la edificación de la iglesia. No hay otro propósito en los dones que no sea traer gloria a Dios
y edificación a la iglesia. Si en nuestra mente hay otra idea de los dones, entonces estamos equivocados. No hemos entendido para nada por qué Dios le da dones a las personas que van a la iglesia. No lo hemos entendido. Así que cuando Dios nos llama a predicar y a servirle en la congregación, debemos de saber que debemos de hacerlo con toda la disposición, con todo el anhelo, con todo el deseo. Como cuando un militante dice: sí, Señor, aquí estoy para servir, ¿verdad? Así que el primer punto, hermano Mario, es qué tipo de diversidad hay en los dones. ¿Qué tipo de diversidad? Hay diversidad de dones, ministerios y operaciones, dice Pablo. Observe, Pablo utiliza 3 términos distintos. El primero, dones, que es charismata, regalos espirituales o regalos del Espíritu Santo. Ministerios, que es diaconiai, que no sé si les suena familiar, diaconiai con diaconeos o diaconía, que son 3 términos. Los términos entre ministerio, que es diaconiai, diáconos, que es el que sirve, y diaconía, que es servicio en general. Cuando desglosamos lo que es diácono, quiere decir al ras del suelo, o sea, puesto al servicio completo del Señor. Diaconía es la acción, por eso vemos mujeres que dicen era diaconisa, no en función, sino en diaconía, que es mujer que servía en lo que la pusieron, recibiendo personas, dando agua, en el sonido, en cualquier cosa ella ejercía la diaconía. Pero no quiere decir que tenía el ejercicio o el título de diácono, sino que ejercía diaconía, que es servicio. Y está esta que es ministerio, ¿verdad? Que es forma de servir en la iglesia. Por ejemplo, ministerio de mujeres, ministerio de niños, ministerio de alabanza, ministerio de esto. Es una forma en la que Dios opera. Por lo tanto, cuando se habla de diversidad, nos habla de que se sirve con los dones. Hay gente que cree y piensa que con solemnidad no hay que venir y hacer el pan de la cena del Señor. Hay que hacerlo con solemnidad. Poner esa camarita que funcione, tenemos que hacerlo con solemnidad, porque es un servicio de adoración a Dios a través de mis dones. Todo lo que yo haga debe de venir con reverencia, porque servir es una ofrenda a Dios. Y Dios ve la intención de mi corazón. Dios sabe cómo lo estoy haciendo. ¿Tiene recompensa el servicio del Señor? Sí la tiene, claro que sí la tiene. No lo hacemos por la recompensa, pero también debemos de saber que Dios no se complace en las ofrendas perezosas. Y cuando digo perezosas, hago un énfasis en acciones sosas. ¿Sabe qué es una acción sosa? Yo puedo venir aquí y hablar del Evangelio, pero puedo hacerlo también sosamente, sin ganas, con pereza, sin deseo, sin pasión, porque tengo que cumplir. Usted puede hacer lo mismo sosamente, y este tipo de cosas no agradan al Señor, no son del agrado ni de la voluntad del Señor. Recordemos, no un ejemplo tácito, pero un ejemplo que puede tomarse es la ofrenda de Caín. Cuando Caín llegó y sosamente dio una ofrenda, creyendo que era la forma en que Dios quería ser adorado, cuando Dios ya había dejado estipulado que así no quería ser adorado. Ya sus papás le habían enseñado que Dios deseaba sangre de un cordero, pero él dijo: no, lo voy a hacer a mi estilo y a mi forma, que es a través de las verduras, y se lo voy a ofrecer así. Pues es lo que yo tengo, Señor, es lo que yo tengo, no es lo como usted me lo pide, es lo que yo tengo. Y el Señor dijo: no hay buena voluntad desde el principio, no hay buena gana desde el principio, no había buena motivación desde el inicio. ¿Y qué se presentó más adelante? ¿Y qué fue lo que Dios miró en el corazón de Caín? Amargura. ¿Contra quién? Contra su hermano, que sí lo hacía bien, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios mira la forma en la que nosotros le servimos.
la intención de las cosas, cómo las hacemos. Dios está constantemente viendo eso. Entonces tenemos estas observaciones de los términos: dones, ministerio y operaciones. Habla de esas tres diversidades. Operaciones, energemata, efectos o resultados del poder de Dios, una dispensación que Dios utilizó. La vida cristiana, hermanos y hermanas, y miembros y visitantes, está llena de expresiones distintas del obrar de Dios. Hay muchas formas en las que Dios puede ponernos a servir. Claro que sí. No todos tienen los mismos dones, ni ejercen el mismo tipo de ministerio, pero Dios está obrando de maneras múltiples, diferentes y avivantes y reconfortantes para la iglesia en cada uno de nosotros. Así es. Así que nosotros tenemos que entender que si Dios nos pone en una iglesia, en su propósito cósmico, no les voy a poner a repetir propósito cósmico, pero apúntelo para que lo tenga claro. Hay un propósito cósmico de por qué usted está en un lugar. Y usted no dice, es que yo debería estar en un lugar mejor. No, usted está en el lugar donde Dios lo ha puesto a estar. Y si Dios lo ha puesto a estar en ese lugar, es porque hay un propósito cósmico para que desde ese lugar usted edifique algo, haga algo con lo que Dios le dio. No es culpa del lugar, es culpa suya si usted no desarrolla lo que Dios le ha puesto a dar. En muchas ocasiones Dios nos permite estar en lugares en donde no nos ponen a servir en nada y no hacemos nada, pero de repente Dios nos llama a un lugar donde hay que hacer mucho. ¿Y cuál es la respuesta que tiene que tener el creyente cuando hay que hacer mucho? Aquí estoy, Señor, póngame a hacer lo que usted quiera. No solo lo que yo quiera, sino en lo que yo sea bueno, ¿verdad? Así que el Señor en su misericordia nos permite hacer muchas cosas, múltiples tareas, y a descubrir múltiples dones en la iglesia, ¿verdad? Dios obra de maneras múltiples, y todas las formas múltiples en las que Dios nos pone a servir tienen un origen divino. Así que si usted cree que usted puede sostener la gran y pesada estructura de la iglesia de Cristo por usted mismo, está equivocado. El que le da los dones y la capacidad de poder servirle es a Él. El que le da la fuerza, la paciencia de poder servir en la iglesia es el Señor. Y si usted sirve al Señor con sus fuerzas, se está olvidando que todos los dones proceden del Espíritu Santo. Y cuando hacemos las cosas con nuestras fuerzas, no podemos sostener la pesada carga que se convierte en servicio al Señor. Por eso todo lo hacemos desde la perspectiva de los dones que Dios da. ¿Quién es el que le da dones a los hermanos para que puedan servir en la iglesia? El Espíritu Santo. Nunca olvidemos que es por el Espíritu Santo que estamos haciendo todo lo que hacemos en la iglesia. Todo lo que hacemos para servir al Señor es por el Espíritu Santo de Dios. Número 2. ¿Quién está detrás de la diversidad de estos dones? Pablo dice, pero el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo. Pablo menciona deliberadamente a 3 personas de la Trinidad. Versículo 4 dice, el Espíritu, quien da los dones, ¿cierto? El Señor Jesucristo, versículo 5, quien llama al servicio. Y el versículo 6, el Dios Padre, quien obra todas las cosas. Vean, hermanos, cuando uno viene, y bueno, aquí hay mucha gente que ha servido al Señor por muchos años. Cuando usted pone en una balanza todo lo que usted ha servido al Señor y los años que usted ha servido al Señor, Pablo hoy viene y nos abre esta maravillosa revelación y nos dice, todos esos años, quien te ha dado esos dones ha sido el Espíritu Santo. Quien te ha llamado y te ha llamado por tu nombre a servirle ha sido Cristo. Y quien sostiene todas esas obras que usted ha hecho es el Dios Padre. Cuando usted dice, he servido a Dios tantos años, usted puede decir, y solo Él y la Santísima Trinidad me han sostenido. Pablo nos enseña eso. Dice, ha sido la Trinidad misma, Dios mismo, quien ha sostenido toda la obra de tu ministerio, todas las cosas que has hecho durante todo este tiempo, es por la gloria de Dios y por Él. ¿Qué mérito hay en nosotros entonces?
No, mire pastor, yo tuve la disposición. Hermano, quien te llama y te da la fuerza es Jesucristo. No, mire, es que yo nací con un talento innato. Hermano, quien da los dones es el Espíritu Santo. No, mire, pero es que yo me esfuerzo mucho para que las cosas se den. Hermano y hermana, quien obra en todas las cosas es Dios Padre. ¿Qué cosa has sostenido tú durante todo este tiempo? ¿Cómo podrás tú servirle al Señor si no es la Trinidad misma quien ha estado obrando todos estos años y obrará para que las cosas funcionen? Por eso nosotros debemos de entender lo siguiente. Esto es algo que debe de haber en nuestro entendimiento. Todos aquí somos muy necesarios, pero no todos aquí somos indispensables. Oigan muy bien eso. Todos somos necesarios. Claro, Dios desea que todos sirvamos, pero el placer y la bendición de servirle al Señor tampoco es una rogativa que Dios está haciendo. Mire, por favor, sírvame. Dios no está así. Dios dice, si hay una vacante y si hay un lugar, equiparé a alguien para que pueda servirme también. Hermano, nunca en una iglesia un pastor va a querer que la gente no sirva, más bien quiere que sirva. Y debemos de entender esto. Dios está llamándonos a nosotros como iglesia a servirle en muchas áreas, a despertar, a saber que debemos de poner en nuestra disposición nuestros dones y servirle al Señor de buena voluntad, porque Él es quien ha dado todo para que le sirvamos. Amén. Así que la unidad en estos versículos 4, 5 y 6 nos muestran que es la Trinidad la que está garantizando la diversidad de dones y no debe de ser causa de división. Qué importante es esto. Es Dios quien nos está llamando a todos y no debería de ser causa de división ni de exaltación personal, sino que esta obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros es perfectamente coordinada por un Dios verdadero, cosa que no entendían los corintios y cosa que lamentablemente en muchos lugares no se entiende. Hay personas que dicen, yo quiero hacer más, pero ponen a tal otro hermano a hacer más. Qué chichón, qué colerón. ¿Por qué a ese hermano o hermana le dan más énfasis y a mí no? No estamos entendiendo que todos caminamos y estamos engranados para la gloria de Dios. No para que alguien brille más o sea más que alguien, sino que todos podamos juntos glorificar a Dios. La iglesia de Corinto se perdió en ese tipo de discusiones. Se olvidaron de ser una iglesia que glorificaba a Dios a través de los dones de los hermanos. Y se peleaban. Y había amargura. Y algunos decían, no, yo ya no vuelvo a servir más. Y se olvidaban con esa expresión que el que estaban sirviendo era Dios y no los hombres. Cuando usted dice, yo ya no voy a hacer esto más, renuncio. Renunciaste a los hombres, renunciaste a tu aplauso, renunciaste a tu obra. Porque si fuera Dios el que te está sosteniendo y la motivación que tú estás teniendo, jamás renunciarías, porque nunca llevarías algo con tus propias fuerzas. ¿Verdad? Es duro, pero puede pasar. Punto 3, hermano Mario. ¿Qué implicaciones tiene esto contra la confusión carismática de hoy en día? Hay una aplicación importante que debemos de entender. No todos los dones mencionados en la Escritura están activos hoy, ¿verdad? Muchos, como el de lenguas, el de profecías o el de sanidades, fueron señales apostólicas que cesaron con el cierre del canon bíblico y la fundación de la iglesia. Hebreos 2, 3, 4. Vayamos ahí y me dicen amén, porque esta es una pregunta recurrente. Hebreos, ¿lo tienen? Hebreos 2, 3, 4. Dice así: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justicia, retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor,
nos fue confirmada por los que oyeron, y testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esto habla de las señales de la salvación. Hebreos nos dice que Dios tuvo en su enorme disposición testificar a través de señales, prodigios y diversos milagros en algún momento para que el Evangelio fuera recibido. Pero hoy en día, cuando yo he ido a predicar a las calles, y la última vez que tuve la oportunidad de predicar en un hospital, yo desearía que se hubiera levantado algún hombre de todos los que hay en este país que dicen tener dones de milagros, pararse ahí en la puerta de emergencia y decir: todos los hijos de las personas que están aquí ahora son sanos. Algo así, ¿verdad? Bien impactante. Pero no pasaba. Lo único que podía oírse en ese lugar, en ese momento, era el Evangelio. No los dones, no los milagros. Porque ya estaban confirmados por los apóstoles que el fundamento era que Cristo era el autor y consumador de la salvación, no de los milagros. Él no viene a hacer milagros para el mundo, viene a salvar al mundo de sus pecados. Porque una enfermedad puede ser curada, un hombre puede levantarse y luego seguir pecando, pero un hombre que recibe el Evangelio y se arrepiente y cambia su vida puede morirse y irse al cielo. ¿Qué es más perpetuo? ¿Una sanidad o predicar el Evangelio y que alguien sea salvo? Por eso nosotros debemos de entender que estos dones cesaron en la era apostólica porque servían para confirmar que Cristo había resucitado y confirmar el ministerio de los apóstoles. No más, no hay que confirmar a ningún otro apóstol. Ningún otro apóstol existe. Ningún otro ha caminado ni visto a Jesús, ni tiene que poner un fundamento que no sea ya lo que está escrito en sus Biblias. ¿Ocupamos alguna otra señal para creer en la Biblia? No, ya ha sido escrita, ya está ahí, y ya está clara y concisa, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que Dios no pueda sanar a alguien. Dios puede seguir sanando a alguien en su soberanía. Ha habido gente que ha sido sanada. Yo he recibido sanidad, mis hijos han recibido sanidad, y usted puede recibir sanidad. Pero ese no es el mensaje que Dios nos ha mandado a llevar. No es todo aquel que viene a Cristo recibirá sanidad. Es todo aquel que viene al Señor, se arrepiente de sus pecados y ama al Señor y obedece sus mandamientos, será salvo. No es: venga y reciba su milagro. Ese no es el llamado del Señor. Así que es importante tenerlo. ¿Qué implicaciones tiene en contra de la confusión carismática hoy en día? La verdadera obra del Espíritu no se manifiesta en un éxtasis. Hay gente que dice: yo recibí al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo recibió? Empezó a hablar en lenguas y profetizó y hizo milagros. Ese no es el verdadero recibimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Sino más bien que el recibir el Espíritu Santo se encuentra en tener una transformación de nuestro carácter, que es más difícil que hablar en lenguas y que hacer un milagro. Tener un carácter cristiano es más difícil que devolverle la vista a un ciego y que parar a un cojo. ¿Por qué? Porque el carácter cristiano muestra que ha habido una transformación profunda del Espíritu Santo en la vida de la persona. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Gálatas? Vayamos allá. Gálatas 5:22. Ustedes ya lo han oído, y si no, es bueno que lo graben en su mente. ¿Lo tienen? Más el fruto del Espíritu, cuando el fruto de Dios ha germinado en alguien, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay acusación, no hay ley, no hay algo que lo impida. Miren, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, empieza una transformación de nuestro carácter.
Y para muchos de nosotros es difícil definir quiénes somos y confundimos lamentablemente lo que somos con lo que hacemos. No sé si a usted le ha pasado que usted le pregunta, ¿quién eres tú? Y alguien responde, una ama de casa. Eso es lo que tú haces. O ¿quién eres tú? Soy un abogado. Eso es lo que tú estudiaste, pero no es lo que tú eres. No es lo que tú eres. ¿Qué es lo que somos? Somos nuestro carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter es el conjunto de cualidades y circunstancias que distinguen cómo reaccionamos y determinan nuestro modo de ser y de actuar. Eso es carácter. Es una explicación filosófica, porque póngame aquí 1 kilo de carácter. ¿Alguien puede traerme 1 kilo de carácter? No se puede. Entonces la interpretación debe de ser filosófica. Y precisamente Pablo se refiere a eso cuando escribe Gálatas. Es una interpretación filosófica. Es lo que yo soy y cómo yo actúo ante las circunstancias. Ese es mi carácter. Pero el carácter en sí mismo, solo sin el Espíritu Santo, es un desastre. Porque o influyen las obras de tu carne o influye el fruto del Espíritu. Y si te dejas influir por las obras de tu carne, por el mero yo, por tu mero yo, entonces encontrarás lo que dice Gálatas 5:18, 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ser adúlteros, fornicarios, inmundos, lascívicos, idolátricos, hechicerías, enemistades. Todo eso infunde en el carácter de una persona sin Cristo. Define lo que es y lo que hace. Qué increíble cómo todo esto se asocia con los dones. La pregunta que puede ahí realzarse es, en esta enseñanza, ¿pueden haber dones con un mal carácter? Es buena pregunta, ¿verdad? Es buena. ¿Pueden haberlos? ¿Qué dice la Biblia sobre aquellos que tienen un mal carácter y dones? ¿Es posible? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dicen que sí? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Mateo 7, 22, 23. Es muy interesante. Mateo 7, 22, 23. ¿Puede una persona tener un carácter demoníaco, un mal carácter, una mala actitud, tener dones y servir al Señor? Qué buena pregunta. Yo me la hago. ¿Qué dice el texto? 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Hay dones ahí? Claro. Aquí la palabra profetizar no es solamente mensaje recibido de revelación inspirada, sino también es del don de la predicación. Puede traducirse también en cierta medida. No predicamos, no hice sermones exégicos con buena homilética, bien redactados, y le repartí yo a los hermanos bosquejos. Santo Dios, me estoy dando durísimo. Lo hice, claro, lo hice en tu nombre, ¿verdad? No echamos demonios fuera. Y en tu nombre no hicimos milagros, que hablamos de esas operaciones que daban efectos de resultados del poder de Dios. Energeomata, que es lo que usa ahí. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Recordemos que eso también está alineado a ser y hacer, porque mi carácter es lo que soy, y si Dios no me conoce es porque mi carácter nunca reflejó a Cristo. Entonces sí se puede tener muchos dones. Por eso uno de los principales problemas que tenemos como cristianos, y mucha gente tiene, es esta disertación. Quiero que me escuchen muy bien porque es muy buena. Hay gente que cree que su relación con Dios, escúchenme bien,
gente que cree que su relación con Dios es buena si están sirviendo. ¿Qué problema más serio? No, es que yo no sirvo, entonces no estoy bien con Dios. Y hay gente que su compromiso se calibra porque está sirviendo. Ah, es que yo estoy sirviendo, yo no puedo hacer eso. Qué fuerte. Pero el día en que viene la tentación y toca la puerta de nuestro corazón, no hay muros. No hay muros de oración, no hay muros de carácter concretos. Y el pecado arrasa con aquellos que creen y han fundamentado que la vida cristiana es de servicio y su vida de consagración tiene que ver con sus dones. Mucha gente ha caído y perecido porque se esforzaron en sus dones y no en la gracia. Tremendo, ¿verdad? Por eso el Señor no los conoció. Entonces se responde a la pregunta: ¿se puede tener dones y tener un mal carácter? Claro que sí. Dones son regalos que Dios ha dado, pero no hay carácter. Y es una pena. Reconocer que la división actual de dones nos muestra que hay dones vigentes también. Por ejemplo, la enseñanza, la exhortación. Hay gente que por más que se entrene nunca va a poder enseñar bien porque no tienen el don. Hay gente que por más que se trabajen no pueden exhortar porque no tienen el don. El servicio, hay gente que tiene formas de servir al Señor de manera exquisita, con elegancia. No dicen, eso démoslo así para la gente de la iglesia. No, hay que hacerlo bien. Generosidad, de liderazgo. Todas estas herramientas que Dios le da a la iglesia son necesarias y son extraordinarias y son importantes. Amén. Número 4. ¿Dónde vemos a Cristo en todo esto de los dones? ¿Dónde lo vemos? Es una buena pregunta. No, si vemos nada más el extracto, entendemos que habla mucho sobre la operación del Espíritu Santo, y luego hacemos así, decimos, bueno, habla también un poco de nosotros, bueno, vamos así, habla un poco también del carácter, pero ahora viene el plato fuerte. ¿Dónde vemos a Cristo? ¿Dónde está la centralidad del Evangelio en el tema de los dones? En el versículo 5, cuando dice, el Señor es el mismo. Esa pequeña frase, el Señor es el mismo. ¿Por qué? Porque nos muestra que Jesucristo es el centro de los dones, que Él nos ha dado dones para glorificar a Cristo, no a nosotros, ni talentos, sino a Cristo. Él los recibe del Padre y los da a la iglesia. Efesios 4:7 al 12, vayamos ahí. Y es hermoso porque a la luz de la Escritura, a la luz de la verdad del Evangelio, lo podemos ver. Efesios 4:7. ¿Qué dice Efesios 4:7? Dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de ¿quién? De Cristo. Se le dio el don a Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los. Qué tremendo. ¿Quién me dio los dones? Cristo. Cristo te dio los dones. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí habla de la supremacía de Cristo. No nos dieron dones porque somos muy lindos. Es que yo sí que soy carga. Dios me dio los mejores dones. No, si en algún momento nos sentimos muy especiales por los dones que tenemos, agárrese usted y agarre a Cristo, y este es el ejemplo más gráfico, y póngaselo arriba de su cabeza, porque Él es supremo por sobre todos los dones que tenemos. Qué bueno. Si yo sé hacer, hablemos de dones terrenales, si yo sé hacer queques para la gloria de Dios, si yo sé armar y desarmar relojes, armaré y desarmaré relojes para la gloria de Dios. Si yo no sé hacer nada, pídale a Dios hacer algo, porque en el reino de los cielos no hay magos, pero pídale a Dios hacer algo, y lo que Dios le dé don para hacer, hágalo y ponga a Dios sobre todo lo que usted haga. ¿Algún don Cristo le habrá dado a usted?
Hay una particular forma que a mí me llama mucho la atención, que hay gente que dice, hermano, siervo inútil soy. Y recalcan mucho la parte del inútil, ¿verdad? O sea, soy un siervo inútil. Pero Pablo también habla de Juan Marcos, que dice, me es útil para el evangelio. Entonces, ¿cómo es? ¿Siervo inútil o útil? ¿Cómo soy? ¿Soy un siervo inútil o un siervo útil para el evangelio? Voy a explicar eso. La declaración de Pablo de siervo inútil es una declaración que golpea el ego constantemente. Miren, hermanos, cualquiera podría hacer el trabajo que yo estoy haciendo, pero vean qué gracia más grande que Dios me escogió a mí. A mí me escogió el Señor siendo como soy de pecador. ¿Qué gloria, qué mérito puede haber en lo que yo haga? Nada. Pero también anhelo escuchar las palabras del Señor que me dicen, tú me eres útil para el ministerio. Qué lindo. No se siente usted con una masa verde ahí que no sirve para nada. También me eres útil. También Dios te está llamando. Y como Pablo llamó a Juan Marco, así también Cristo nos llama y nos dice, tú me eres útil. Me sirves en la obra, me sirves, me ayudas en la iglesia. Y ayudas a tus hermanos. Así que, a mí de no ser tan emotivos, cuando Efesios 4 nos habla de esto, nos habla de la supremacía de Cristo. Cristo es todo lo que anhelamos, porque si Cristo es todo lo que anhelamos, entonces Cristo es el dueño de nuestras motivaciones. Sí. Qué lindo, ¿verdad? ¿Por quién usted hace las cosas y para quién usted las hace? Si es por Cristo, entonces tendrán mucho fruto. Pero si es para su propia gloria, no habrá fruto. Todo lo que hacemos lo debemos de hacer para el Señor, para que tengamos fruto y no nos sintamos desgastados, cansados, trabajados, agobiados. Algunas personas dicen, hice una reunión y solo llegó 2 jóvenes o 1 joven o 3 jóvenes o 4 jóvenes o 0 jóvenes o no llegó nadie. Pero si sus motivaciones son correctas, usted dice, la próxima vez que el Señor permita que lleguen más, ahí voy a estar igual. Pero si usted lo hace por usted mismo, usted dice, pues, no se quiere forzar, ¿no? Tenemos que hacerlo por Cristo. Amén. Es Cristo quien da todas las cosas. Entonces, no nos da Dios dones para confundirnos, sino para edificar, no para entretener, muy importante. No somos los payasos del circo del Señor, sino que nuestros dones no son para entretener, sino para santificar. Cristo mismo fue el perfecto servidor, maestro, profeta, pastor, siervo. Él es el don mayor de Dios al mundo. Y por Él recibimos todo lo que necesitamos en esta vida para la piedad. Segunda de Pedro 1:3 lo dice así. Vean qué lindo es eso. Segunda de Pedro 1:3. ¿Qué dice? Guárdenlo en su corazón. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Vean, hermanos, aquí hay un mensaje no muy encriptado, hay un mensaje muy directo que nos dice que Él nos da dones para el crecimiento de la piedad, así que servirle también es un medio de santificación. Amén. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Quién que no ha sido tomado por Dios no se santifica? Dice, claro, queremos servirle bien, no solamente con excelencia, sino con santidad. Amén. ¿Verdad? Y esto es muy hermoso. Conclusión: no te dejes impresionar por la diversidad de experiencias espirituales. Hay gente que dice,
tengo estas experiencias y yo sí hago esto y yo hago lo otro, y usted tal vez dice, yo no hago nada. Pero lo poco que Dios lo ha puesto usted a hacer trae gran gloria a Cristo. No se impresione ante ningún don, impresiónese ante Cristo, que es un Dios trino, que ha dado su gracia para usted. Ha dado a su iglesia lo necesario para crecer a la imagen de Cristo, y así lo creo yo en esta iglesia. A veces hay gente que dice, ¿qué necesita esta iglesia para crecer? Nada. Ha dado Dios las personas necesarias para que la iglesia crezca. Hay gente que está anhelando otras cosas en una iglesia cuando no valora lo que tiene. No, pastor, es que si tuviéramos unos asientos que se reclinan y tiran aire acondicionado, esto se llena, hermano. No es a eso lo que Dios nos está llamando. Dios nos está diciendo, les he dado lo necesario. Lo que la iglesia ocupa es esto que ustedes tienen. ¿Verdad? Pues que si ponemos pantallas y esto, y luces, y buena música, y ponemos batería y guitarra, así la gente sí viene. No es eso. Si eso fuera lo que la iglesia necesita, y el Señor ve que eso es lo que la iglesia necesita, lo daría. Pero no lo ha dado. Ha dado lo que es necesario para que la iglesia crezca. Y entonces Dios dispone eso. Ya está en nosotros. La pregunta no es ¿qué don tengo? Sino, ¿estoy usando lo que Dios me dio para servir a Cristo y a su cuerpo? ¿O no hago nada porque no me satisface y no me exalta a mí mismo? Porque si yo no hago nada es porque no me satisface. O yo no sé si usted es de las personas que hacen cosas que no le gustan, pero yo trato como de hacer cosas que me gustan, ¿verdad? Y la gente también tiende a hacer cosas que le gustan. Generalmente no servimos porque no nos agrada. Hay algo en mí que no me agrada. Y si traer gloria a Cristo, que es el propósito de servir, no me es suficiente, entonces tengo un grave problema. Muy grave problema. Porque lo que a mí me debería motivar para servir es que estoy dando gloria al Señor. No si viene gente, si no viene gente, si fulano le gustó, si a sultano no le gustó. Sí, en cierta medida también lo hacemos por los hermanos, pero el fin principal es, Cristo está siendo glorificado. La verdadera espiritualidad, hermanos, no se mide por lo visible, sino por lo cristocéntrico y humilde de mis acciones. Cristo debe de ser el centro de todo lo que hacemos para su iglesia, para su cuerpo. Hay esperanza para nosotros, porque Jesús nos ha prometido que Él va a culminar la obra, y todas estas cosas que nos faltan a nosotros de carácter, Él lo cumplirá hasta el día en que Él regrese. Bendito sea el Señor que pueda hacer eso en caracteres tan tercos, tan necios, tan cerrados y a veces tan sordos. Bendito sea el Señor que no se cansa en su gracia de salvarnos. Que esta palabra llegue a nuestros corazones y nos cambie. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar aquí. Danos fuerza para servirte, redarguye nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.